Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Que ahorita no estoy en el mismo lugar de siempre, para ver si Sí, se me escucha bien. sí se le escucha, licenciada. Todo bien. Gracias. Ahí perdón lo tarde que me retrasé en una reunión hoy, pero ya estamos aquí listos para empezar la clase. Vamos a dar tiempo en lo que se conectan los demás compañeros, que vamos como 40, vamos 50 más o menos, faltan un poco. Pero bueno, el día de ayer vimos un claro ejemplo de un sistema o un método de trabajo de la funcionalidad laboral que es poco flexible, es rígido, bastante rígido, que beneficia en su mayoría únicamente a la empresa, ¿verdad? Al patrono, no tanto a los trabajadores. Entonces, este método, al igual que el que vamos a ver hoy, se aplica en su mayoría a industrias grandes, como por ejemplo fábricas, maquilas, que es lo que platicábamos el día de ayer, industrias bastante grandes, ¿verdad? Sin embargo, también se aplica a diversas empresas que realizan diversas labores o realizan diversos servicios, etcétera, ¿verdad? No únicamente a industrias grandes, sino que se aplica a varias características de estos sistemas, tanto el de ayer como el de hoy, se aplican a las empresas en general, ¿verdad? No solo grandes industrias. El tema de ayer, como yo les dije, era ver el taylorismo en la rigidez que es, y platicamos que no se puede o es muy difícil aplicar el tema de la flexibilidad laboral en un sistema como el taylorismo. Sin embargo, hoy el sistema que vamos a ver o el tema de hoy es el toyotismo. ¿Ya? Yo les había dicho que es la otra cara de la moneda porque es un sistema también que se aplica a lugares de grandes industrias, ¿verdad? Fábricas, maquilas y sin fin de lugares de trabajo que producen en masa, ¿verdad? Que producen en masa y también varias características de igual manera el toyotismo, al igual que ayer el taylorismo, se aplican algunas en los lugares de trabajo. En el tema del toyotismo que vamos a ver el día de hoy, aquí es donde se ejemplifica que en lugares así, como donde se aplica el taylorismo, sí se puede aplicar la flexibilidad laboral. Ya lo vamos a ver el día de hoy. Ya vemos casi 70. Vamos a iniciar porque vamos algo tardecito. Ve mi presentación. Permítanme, solo voy a... ¿Ya ven la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. No se mira. No la voy a poner en pantalla completa porque a veces no les aparece cuando cambio las pestañas. Entonces, el tema de hoy es el toyotismo. ¿Ustedes habían escuchado del toyotismo? Ayer les pregunté si habían escuchado del taylorismo, me dijeron que no, pero del toyotismo, ¿han escuchado alguno de ustedes este método de trabajo o no? No, licenciado. En mi caso no. No, bueno, ayer no recuerdo bien el nombre del compañero, pero dentro de algunos espacios para que ustedes platicaran acerca del tema el día de ayer, me comentó de que él sí había escuchado el tema del taylorismo, ¿verdad? Pero lo dijo hasta después, ya cuando habíamos entrado bastante en la clase. Entonces, tal vez sí ustedes han escuchado, tal vez no con este nombre, pero varias características del toyotismo. Ustedes no solo las han escuchado, sino que también las han vivido, las viven en sus lugares de trabajo. Entonces, ¿qué comprende o qué es el toyotismo? Bueno, el toyotismo, como su nombre lo indica, viene de la empresa Toyota. Toyota, pues ya todos lo conocemos, es una marca de vehículos bastante prestigiosa a nivel mundial y este método inició en los años 70.
Ustedes se recordarán o tendrán idea de que en los años 70, 80, bastantes países del mundo sufrieron problemas o declives económicos o estancamientos económicos, ¿ya? Entonces, derivado de estos problemas económicos, si no se me escucha y me hablan, por favor, porque como les dije, estoy en otro lugar, no el de siempre, entonces me dicen. Entonces, en los años 70 y 80, como ustedes sabrán o recordarán, hubo situaciones difícilmente en las empresas, ¿verdad? En las industrias. Entonces, las industrias o las grandes empresas o las medianas y pequeñas empresas en ese momento se daban cuenta lo difícil que era salir a flote y empezaron a despedir trabajadores o modificar sus formas de trabajo. Y es aquí donde entra a batear el toyotismo, ¿sí? Es una forma de flexibilidad o de llevar a cabo, de incorporar la flexibilidad en un sistema rígido de trabajo que hasta ese momento se había llevado a cabo, ¿ya? Con el taylorismo, ¿ya? Entonces, este toyotismo crea nuevas ideas de cómo mejorar tanto para el trabajador las condiciones como también para el patrono, generándole ganancias y reduciendo los costos en vez de todo lo contrario, generándole pérdidas y aumentando los costos. Entonces, aquí es donde nace el toyotismo, en la Toyota, en la empresa japonesa Toyota. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que implementa? Bueno, se establecía de que se debe producir solo lo necesario, se establece porque sigue vigente hasta hoy en día, que se debe de producir solo lo necesario y al momento en que es requerido el producto o el servicio. Este principio se le denomina just in time o justo a tiempo, lo cual es contrario al método fordista que le aplica el taylorismo, que apostaba a una producción en masa. Este método de trabajo trajo consigo que Japón pasara del subdesarrollo a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, el toyotismo lo que hace es no producir y una cantidad exagerada de productos o independientemente de lo que venda la empresa, no producirlos en una gran cantidad, en masa, ¿ya? Porque al final no siempre se vende todo lo que se produce, entonces al final genera pérdidas para la empresa y hay costos que debido a esa gran producción o a esa producción que se hace de más, le genera costos a la empresa como el pago a trabajadores, ¿verdad? Que tal vez ustedes saben, pues uno hace o vende productos en su negocio, en su empresa, con el objeto de venderlos, ¿verdad? Venderlos, que alguien los compre, que alguien los utilice, los recomienda, siga creciendo, etcétera, y así es como crece la empresa, paga trabajadores, etcétera. Pero el toyotismo decía, derivado de este contexto de la crisis económica de esos años en el mundo, entonces el toyotismo decía, no, ¿por qué voy a producir yo en masa si no vendo todo o no voy a vender todo derivado de la situación? Entonces solo voy a producir lo que es necesario, ¿verdad? Lo que se me requiere. ¿Ya? Por ejemplo, Toyota mandaba a Guatemala 100 carros, pero ya tenía pedidos 90. Entonces no hacía más de 100 carros porque 150 no se le iban a vender. Entonces así era como se manejaba Toyota o empezó a manejarse Toyota en ese momento y hasta el día de hoy así lo hace. Crea cierta cantidad de producto, en este caso pues vehículos, en donde ya las empresas tienen vendidos. Por ejemplo, crean 10, tienen vendidos 8, 9. Solo le queda vender 1, 2, ¿verdad? No le genera tanta pérdida a la empresa, ¿ya? Entonces, ustedes sabrán de que Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue un país bastante lastimado. Ahí fue donde se detonaron las dos bombas nucleares, atómicas, perdón. Entonces imagínense Japón, ustedes saben hoy en día Japón, ustedes ven Japón y es un país súper desarrollado, con bastante tecnología, bastante industria.
Pero póngase a pensar de aquí a 70 años. En 70 años Japón se volvió un país totalmente destruido, su economía destruida, su sociedad afectada, en un país potencia en varios aspectos, en aspectos tecnológicos, etcétera. Japón es potencia hoy en día, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esto? En tan corto tiempo Japón logró salir de un declive político, social, económico, a volverse un país bastante importante y poderoso en varios temas de la industria y la economía. Bueno, aunque ustedes no lo crean, fue porque aplicaron este método. Las grandes industrias comenzaron a aplicar este método y las empresas ya redujeron las pérdidas y aumentaron las ganancias con este método precisamente. Cambié de viñeta, ¿les apareció? Sí, licenciado. Bueno, entonces las características del toyotismo es que no existe una sobreproducción porque solo se fabrica el bien cuando éste ha sido requerido, lo que platicamos. Busca motivar el trabajo en equipo, ya lo vamos a platicar. Trabajador multifuncional, ya que se rota a los trabajadores para que no sepan solo una tarea. Menores costos de producción, lo cual genera mejores precios. Flexibilidad en la forma de llevar a cabo los procesos. No existe estandarización de los trabajadores en una sola función, ya que permite que estos sepan lo más que pueden y así permitir la resolución de problemas que se presenten de una mejor manera. A comparación del taylorismo que vimos el día de ayer, es que aquí se motiva el trabajo en equipo, se motiva a los trabajadores. En el método del taylorismo el día de ayer vimos que no existe una motivación a los trabajadores porque a estos no se les permite desarrollar sus capacidades, ¿ya? Puros robots, lo habíamos platicado ayer, puros robots hacen todo el día, todos los días lo mismo, no se les permite ser creativos, mejorar procesos, presentar propuestas para mejoramiento, cambios, no. En el taylorismo es puro robot haciendo lo mismo, haciendo eso, así te dijimos que lo tenés que hacer, así se hace y no hay cambio, porque el cambio afecta el proceso, así lo establece el taylorismo. Aquí no, en el toyotismo no, aquí sí se busca que el trabajador tenga un equipo de trabajo, que el trabajador proponga ideas y que el trabajador sepa la realización de varios trabajos. Por ejemplo, precisamente en el tema de Toyota, que es fabricación de vehículos. Entonces, un trabajador puede tener conocimiento de ensamblado, pero al mismo tiempo tiene conocimiento de enderezado y pintura o de pintura de vehículos o mecánica, ¿ya? Entonces, lo que promueve este método es de que el trabajador sea dinámico, ¿ya? Tenga conocimientos en varios aspectos de la empresa, ¿ya? Entonces, esto beneficia en gran manera al trabajador porque le permite desarrollar todas sus capacidades y conocimientos que va adquiriendo conforme va ocupando diferentes puestos de trabajo. Aquí sí se reciben las recomendaciones de parte del trabajador para mejorar procesos. ¿Sí? No es un proceso estandarizado que esté escrito en piedra, sino que aquí es un proceso, claro está, todo se necesita de un proceso, se necesita de la realización de pasos determinados para llegar a un fin, pero al final sí se toma en cuenta lo que el trabajador propone, ¿sí? Si el trabajador, ya que de la voz de la experiencia, dice, mire, jefe, yo aquí puedo mejorar de esta manera este proceso, o yo he notado de que este proceso puede hacerse de una mejor manera aplicando tal y tal cosa, entonces el toyotismo promueve eso, toma esas recomendaciones de parte del trabajador para aplicarlas en el lugar de trabajo. Es aquí donde vemos que se puede acoplar bastante bien el tema de la flexibilidad laboral, porque son propuestas, ya recordemos que la flexibilidad laboral es una negociación. Puede ser unilateral, que el patrono o el empleador decida aplicar flexibilidad si así le conviene a la empresa. Sin embargo, existe en la mayoría de los tipos de flexibilidad que participa el trabajador en esa negociación de mejorar las condiciones de trabajo aplicando la flexibilidad.
Entonces, aquí en este método es donde se aplica de mejor manera la flexibilidad cuando los trabajadores pueden proponer mejoras y cambios a la empresa y a las condiciones de trabajo. Cambié mi presentación, ¿la ven? Sí, licenciado. Bueno, continuando entonces con algunas características importantes, es que fomenta la producción flexible del trabajo, ya que pone fin a las tareas estandarizadas y que los trabajadores participan en un equipo de trabajo en donde pueden realizar propuestas, bueno, lo que platicábamos. A eso se le denomina producción flexible del trabajo, ¿sí? Y es un modelo de producción sensible conforme a la demanda. Entonces, al final es mucho mejor para la empresa porque la empresa no gasta, no invierte en comprar productos para vender o crear productos para vender si no se lo han pedido. Entonces, si no tiene clientes, este método dice, no voy a crear yo los productos o voy a crear solo lo que me han pedido, solo lo necesario. Así se maneja esto y también es beneficioso para el trabajador aplicar este método porque aquí la empresa está segura de que va a vender. Y si vende, obviamente, es beneficioso para el trabajador porque a la medida que va creciendo la empresa, van contratando más trabajadores o van mejorando las condiciones laborales, ¿sí? Entonces, algunas ventajas de su aplicabilidad. Aquí ya cambié de viñeta, entonces ahí me dicen si les aparece. Las ventajas de la aplicabilidad del tema del toyotismo en el método, en las formas de trabajo, es que fomenta la flexibilidad laboral. Esto al permitir que los trabajadores asuman diversos roles conforme a su capacidad y gusto laboral. Entonces, por ejemplo, un trabajador, regresando al tema de la fabricación de vehículos, ¿verdad? El Toyota, un trabajador ya estuvo 3 años en el ensamblaje del vehículo. Pero quiere pasarse a aprender y trabajar en pintura del vehículo. Entonces sí se le permite al trabajador que pase a ocupar nuevas funciones para mejorar la condición laboral y mejorar las capacidades del equipo de trabajo en sí. Porque obviamente es más beneficioso que un empleador tenga un grupo de trabajadores que sepa hacer o tenga conocimiento general de qué es lo que hacen las demás personas con las que trabaja, ¿verdad? Esto por si acaso ustedes saben de que a veces se va algún trabajador, abandonan el trabajo, renuncian o es despedido, etcétera, o alguna situación sucede, entonces el empleador se queda sin el trabajador y necesita empezar a contratar a alguien más, capacitarlo, etcétera. Entonces al final le trae cuenta al empleador aplicar este método porque aquí, si bien tal vez no son expertos o no tienen expertise en todas las áreas, los trabajadores sí tienen un conocimiento general de cómo se puede llevar a cabo cada una de las áreas. Claro, conforme a su capacidad y a decisión y gusto del trabajador. No es que se obliga el trabajador a moverlo de puesto o decirle, mire, ahora ya que usted sabe enderezado y pintura, entonces siga enderezando y aparte pinte. No. Porque ahí ya se estaría confundiendo la figura. Ya no se refiere tanto a esto. Es un acuerdo en los trabajadores. Recuérdense que aquí participa el trabajador, propone el trabajador y es un acuerdo de voluntades entre los trabajadores o el trabajador y el patrono o grupo de patronos. ¿Ya? No es que sea una imposición al trabajador, o eso es lo que busca. También fomenta la creatividad laboral y busca nuevas formas de mejorar los procesos. A diferencia del taylorismo, nosotros vimos que estaba encasillado en un trabajo y ese trabajo era el que tenía que hacer sí o sí. Aquí no. Como les mencionaba, el trabajador al conocer desde la voz de la experiencia cómo se realiza el trabajo y de qué forma se puede mejorar, se pueden y se aceptan las propuestas del trabajador para que este trabajo o este proceso mejore. Fomenta el trabajo en equipo, eso fue lo que vimos anteriormente, disminuye los costos innecesarios de la empresa y tiempo perdido para los trabajadores. Entonces imagínense, nosotros realizamos o se sacan de producción 5 carros al día. De esos carros, solo uno sabemos que está vendido, entonces perdimos 4. Imagínense el cansancio, imagínense el agotamiento físico y mental del trabajador
cuando realmente el trabajo que está haciendo no le va a traer cuenta ni a él como trabajador ni al empleador, porque en lugar de tener ganancias, la empresa está teniendo pérdidas. Entonces, aplicar este método es bastante importante porque asegura o mejora la ganancia y no permite que el trabajador, ni tanto también la empresa, no pierda tiempo innecesario y que genera costos. Lo mismo pasa con las personas que crean su negocio, por ejemplo, venta de ropa o venta de accesorios, etcétera. Obviamente, cuando uno crea por primera vez el negocio o abre el negocio, uno no sabe qué es lo que más se le va a vender o no sabe si va a vender lo que requiere. Entonces, aplicar este método es bastante importante, no solo para el trabajador, sino también para el empleador, porque conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, nosotros abrimos una tienda de ropa y de esas 10 prendas solo se han vendido 3. Entonces dice uno, bueno, ¿para qué voy a seguir comprando la misma prenda? Puedo cambiar. ¿Qué prendas fueron las que se me vendieron? Pantalones en vez de blusas. Bueno, entonces voy a comprar pantalones. Y así se va vendiendo, únicamente a la demanda, ¿ya? No haciendo de más o no comprando de más cuando sabe uno que no va a vender. Entonces esto ayuda al trabajador porque ya se sabe que se tiene esos ingresos fijos, ¿verdad? Entonces genera una estabilidad laboral en el lugar de trabajo. Y pues al final mejora los precios de los productos al reducir el costo de la empresa. Esto no vamos a platicar mucho porque más que un tema de derecho laboral es un tema ya de otra materia, ¿verdad? Sin embargo, como todo método, tiene sus críticas y tiene sus desventajas. Algunas de las desventajas que podrían manifestar algunas personas a la hora de entender o aplicar este método es de que posiblemente pueda fomentar la explotación del trabajo, en donde el motivo es porque se realizan varias funciones, ¿ya? Entonces, tal vez se podría dar el ejemplo de que el trabajador diga, mire, yo quiero aprender el enderezado o el ensamblaje. Ah, bueno, está bien, hágalo, ¿ya? Pero en lo que aprende no le voy a pagar extra, pues, porque no es su trabajo por el cual yo lo contraté, ¿ya? Incluso hay casos también en donde se da la situación de que, ya que usted sabe, mire, usted es pila, se me fue fulano de tal, renunció. Aprovechando que usted sabe, no me podría apoyar en ese tiempo en lo que yo contrato, podría considerar una explotación de trabajo porque no se le paga más o oficialmente no se le dan esas atribuciones, ¿ya? Entonces, en algunos aspectos sí se podría llegar, o algunos consideran que se podría llegar a tomar como una especie de explotación al trabajador. Y esto genera también un menor control sobre los trabajadores, ya que existen cambios bastante repetitivos o recurrentes en las funciones de cada uno de los trabajadores, al no tener procesos puramente estandarizados, sino que son procesos cambiantes, ¿ya? Entonces, a la hora de que se cambie algún proceso o cambie algún trabajador, se tiene que volver a generar ese control, se tiene que volver a crear nuevos pasos. Entonces genera un poco de descontrol dentro de la empresa hacia el trabajador, ¿ya? Y lo cual puede causar diversas situaciones, que después le digan al trabajador que no está cumpliendo, que no es de esta forma, etcétera, ¿verdad? Excusas para posiblemente poderlo despedir o que se diera por despedido. Entonces, esta es la aplicación del toyotismo. Este método sí permite o es un poco más abierto al tema de la flexibilidad laboral. De hecho, la fomenta o busca aplicarla en cierta manera. Sin embargo, yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan de este tema. ¿Les parece un buen método? ¿No les parece un buen método? ¿Sienten que todavía hay vacíos? ¿O cómo lo ven? Pues licenciado, desde mi punto de vista veo que el toyotismo es una buena, ¿cómo decir?, opción si se habla acerca de ahorro de recursos, tiempo y personal. Pero creo que una diferencia que veo con el taylorismo que vimos el día de ayer
fue que el Taylorismo tiene una estructura más sólida y pues un trabajador sabe lo que está haciendo, ¿no? O que va a seguir haciendo durante un tiempo. Solo eso. Sí, gracias. Gracias, Freddy. Judy. Bueno, buenas tardes, licenciado. A mí me parece como una forma de superación del empleado, que al mismo tiempo él mejora porque él se siente que está creciendo en el ámbito que él se especializa. Adicionalmente, como usted dijo, él contribuye con esa especialización al crecimiento de la empresa, porque es un trabajador motivado. Al estar motivado, él va a ser más productivo, porque no solo está en un solo lugar, un solo puesto, sino tiene la oportunidad de crecer en otras áreas. Esa es mi opinión. Sí. Marlene. Sí, licenciado, buenas tardes. Acá el patrono tiene la oportunidad, puede darle la oportunidad al trabajador haciendo selección por competencias. De pronto, viendo las competencias de cada uno de ellos, quién más se adapta acerca, ¿verdad? Ajá. Solo. Sí. Sí, miren, es importante que ustedes sepan, por ejemplo, aquí Freddy dijo que le parece mejor llevar a la práctica o aplicar el método que vimos ayer, que es el Taylorismo. Es un método más rígido, metódico, estandarizado y que permite mejor control al método de hoy del toyotismo, ¿verdad? La clase o el por qué yo les doy estos dos métodos, estas dos formas, bueno, nosotros ya platicamos, ya entendemos muy bien qué es la flexibilidad de las normas de trabajo, la flexibilidad laboral, cómo se lleva a cabo, qué características tiene, ventajas, desventajas. Eso fue lo que platicamos en las exposiciones que hemos platicado en las clases y que también vino en su examen. Entonces, el propósito de dar estos dos temas después de lo que acabamos de ver y examinar es también que ustedes tengan conocimiento y también puedan proponer en los lugares de trabajo la aplicación de estos métodos. Yo creo que ya lo he platicado con ustedes, yo soy bien moderado a la hora de aplicar tanto la flexibilidad laboral como en el tema de estos métodos. Siempre hay características buenas, es por eso que hay que saberlos aplicar y aplicarlos de mejor manera conforme a las necesidades de cada uno de las empresas, lugares de trabajo. Entonces, mi intención aquí de que ustedes conozcan estos métodos que a mí tampoco cuando yo estaba estudiando en laboral, y de hecho ni siquiera la preespecialización. De la preespecialización es eso, que ustedes se especialicen, es por eso que están en la materia, imagino yo que la mayoría, que a ustedes les gusta el tema laboral, tienen conocimiento del tema laboral y que lo puedan llegar a aplicar a sus lugares de trabajo o proponer, ¿sí? Entonces son aspectos o métodos bastante importantes que si bien son caras opuestas de la moneda, uno es bastante rígido y otro busca ser bastante flexible, al final lo que se trata, lo que se busca es que exista un equilibrio en la aplicación de cada uno de los métodos, ¿sí? Claro, considerando cada uno, hay algunos que dicen de que la flexibilidad no violenta derechos humanos o derechos laborales, otros que también, esto lo digo porque lo escuché en las presentaciones de cada uno, hay unos que consideran de que sí es violatorio a derechos humanos y derechos laborales. Entonces, al final es importante que ustedes sepan porque al final, tal vez hoy son trabajadores, un día van a ser patronos, empleadores, o van a ser trabajadores importantes que se les pueda dar flexibilidad en el lugar de trabajo y puedan proponer nuevos métodos a aplicar en su lugar de trabajo, en donde ustedes ya saben este tipo de métodos, ya saben la historia y que al final de cuentas cada uno de los dos, tanto el Taylorismo como el toyotismo, son métodos exitosos, ¿verdad? Porque el Taylorismo, si bien se aplicó de una manera anterior al toyotismo, es más antigua, fue a finales del siglo XIX, principio del siglo XX,
que se aplicó, se empezó a aplicar con el tema de la industrialización. Fue un método que hasta el día de hoy se aplica en varios lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque es efectivo, ¿sí? Pero también hay que sopesar qué implica aplicar este método, ¿sí? Al igual que el toyotismo. No van a negarme de que la marca Toyota, es por eso que se llama así, recordemos, es una marca exitosa a nivel mundial y que tampoco da carros baratos, son carros caros. Imagínense si no aplicaran este método, qué tan caros serían los vehículos que ellos venden. Y son una empresa exitosa que aplica el método que ellos mismos crearon. ¿Ya? Entonces, al final son dos métodos, uno rígido, otro flexible, que ambos son exitosos. Pero siempre hay que ver los pros y los contras. Ahí escribe Gustavo. Vamos a ver. No me cargan tus mensajes, Gustavo. ¿Será el Avilla? Miguel Ángel, está muy largo tu mensaje. ¿No querés platicarlo, Michelangelo? Para leerlo, así no perdemos tiempo ahí leyéndolo. Así no nos atrasamos. Gracias, licenciado. No, era relacionado acerca del boom económico. ¿Me escucha? Lo que pusiste. ¿Me escucha? Gracias. Ale? Sí, te escucho, cabal, estoy leyendo el mensaje, pero platicanos ahí. Sí, era Sí. con relación al boom económico. ¿Me escuchan que se ustedes? refería. ¿No? O tal vez soy yo el del internet. Licenciado, nosotros Sí, ya leí. escuchamos. Gracias. Yo considero que los japoneses tienen un estilo de vida laboral muy complicado desde el punto de vista de que ellos tienen jornadas laborales demasiado extensas. Japón es uno de los países en los que más se trabaja, más arduamente, y también se ve reflejado en cuanto al beneficio económico. Sin embargo, hay otros modelos que a mi gusto o a mi parecer considero un poco mejores, como por ejemplo las empresas socialistas chinas, por ejemplo, en donde, si bien es cierto, hay una gran cantidad de recurso humano, por decirlo de una manera despectiva, la mayor parte de la legislación está orientada al beneficio del trabajador y a la felicidad individual. No así como el modelo japonés que usted está exponiendo en cuanto al toyotismo o pues su contraparte, el taylorismo, ¿verdad? Sí, realmente, miren, al final son bastantes métodos de trabajo. Como les digo, al final son métodos que han sobresalido a nivel mundial en el tema de su aplicación y del éxito que han tenido, ¿verdad? Del éxito que han tenido. Entonces, varias empresas, incluso sin conocerlos, los replican, ¿sí? Entonces, métodos existen una infinidad, incluso innominados, porque cada empresa, según su necesidad, según su situación social, política o económica, crean sus propios métodos de trabajo como mejor les convenga tanto a ellos como empleadores y a las personas que están trabajando ahí, ¿verdad? La idea es crear el mejor ambiente laboral posible. Esa es la idea de este curso, precisamente de la flexibilidad de las normas de trabajo, lo cual en su mayoría beneficia a los trabajadores creando mejores ambientes laborales. Sin embargo, también busca un beneficio para el patrono, ¿verdad? Generar menores costos, aumentar ganancias, dar un servicio más eficiente, dar un servicio más efectivo. Al final uno decide o uno puede proponer en su lugar de trabajo qué método aplicar o qué aspectos tomar de cada uno de los métodos en su realidad, ¿verdad? En la realidad de cada una de las empresas, de cada una de las instituciones en donde uno esté trabajando para crear un mejor ambiente laboral, ¿sí? Entonces, lo que se busca con esto es darles a ustedes herramientas de cómo puede ser un mismo lugar de trabajo, englobándolo en tema de fábricas, por ejemplo, aquí que en el tema del taylorismo y el toyotismo se enfoca como en el mismo lugar de trabajo, ¿ya? Puede crear un trabajo eficiente desde la rigidez, pero también puede crear un trabajo eficiente desde la flexibilidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, entiendan
de que si bien estos métodos se aplican a los lugares de trabajo masivos como industrias, fábricas, etcétera, ambos son métodos bastante diferentes, exitosos, pero tienen sus desventajas y ventajas que cada uno de nosotros al conocerlos o tener la idea de qué implican, podemos aplicarlos en el lugar de trabajo si así lo consideramos, o podemos mejorarlos incluso si así lo consideramos, ¿verdad? Entonces, mi intención con esto es que ustedes conozcan o sepan que incluso en lugares tan rígidos y tan delicados, porque en el tema de las fábricas de ropa, maquinaria, sin fin de cosas, son procesos bien delicados en donde un error puede anular o arruinar toda la producción. Ya son grandes industrias. Imagínense, por ejemplo, en las industrias telefónicas, ¿verdad? Apple, Huawei, Samsung. Imagínense, los ingenieros realizan un mal prototipo. Yo no sé qué aplican ellos, aplican flexibilidad, rigidez, no lo sé. Pero imagínense un error, independientemente qué trabajo se realiza, es un error que repercute en toda la producción. Yo me recuerdo, no sé si fue Samsung, yo creo que fue Samsung, que Samsung sacó a la venta un teléfono, ustedes se recuerdan, fue hace años ya, como unos 6 años tal vez, y el teléfono se quemaba, se cargaba y se agarraba fuego. ¿No vieron ustedes nunca esos videos? O tal vez fueron algunos, pero obligó a Samsung a que quitara, yo creo que era un S10, no me recuerdo, pero era un teléfono como de gama alta de ellos. Entonces, un error obligó a que quitaran del mercado todos los teléfonos, ¿ya? Entonces, al final, son industrias bastante grandes que aplican métodos industriales como los que vimos aquí, pero que a pesar de ser tan metódicos y tan importantes en donde un error puede repercutir en muchas situaciones, se puede aplicar la flexibilidad laboral. Sí se puede. Sí se puede, y no solo se aplica, sino que también genera beneficios tanto al trabajador como al patrón o a la empresa, ¿sí? Entonces hay que mentalizarnos que aplicar la flexibilidad no significa tener pérdidas, no significa voy a darle un día libre a este cuate, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un día perdido. No siempre significa eso. ¿Ya? Hay formas de llegar a aplicar la flexibilidad de una manera en donde pueda ganar el trabajador y pueda ganar también el patrón, ¿sí? Eso es lo que yo les quería transmitir a ustedes con estos dos métodos, que al final van enfocados como en la misma industria, pero que a pesar de ser tan rígidos en algunos lugares o en algunos momentos, se puede llegar a aplicar de cierta manera la flexibilidad. No hay excusa para aplicar la flexibilidad, y ustedes se dan cuenta a partir de hoy de que la flexibilidad aplicada, de verdad, en ciertas formas o en ciertas maneras genera beneficios para ambas partes, que es lo que busca al final el derecho de trabajo, ¿verdad? Generar un beneficio obviamente mayor para el trabajador porque se encuentra en condición de desventaja, y también un beneficio, una estabilidad para el patrono, ya, porque al final saben las leyes del país, ustedes todos sabemos de que si las empresas no generan, si no hay trabajo, no hay cómo pagar, ¿sí? Entonces, a nosotros como trabajadores nos interesa que en nuestro lugar de trabajo produzca, venda, etcétera. Lo mismo con el Estado, o sea, no lo veamos desde el punto de vista del sector privado, lo mismo con el Estado, ¿ya? Si no se logra que llegar a la meta tributaria y demás situaciones, el Estado empieza a tener un declive económico, en donde empieza a pedir préstamos, etcétera, para mantener el Estado en sí, lo cual afecta a los trabajadores porque ya no se contratan más personas, o bien se rescinden los contratos o de los servicios profesionales que previamente se han contratado. Entonces, a todos nos conviene que tanto si trabajamos en instituciones públicas o privadas, nos conviene que el empleador se encuentre en una buena condición, no solo el trabajador. Sí, es un equilibrio, ¿ya? ¿Qué busca la flexibilidad al final de cuentas? Una flexibilidad moderada. Ya lo vamos a ver en otras clases. Una flexibilidad moderada, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Eso sería la clase de hoy.
Espero la hayan comprendido bastante bien. Me gusta que tengan diferentes opiniones. Hay unos como un compañero Freddy, si no mal recuerdo, dijo que prefiere el taylorismo. Está bien, ¿verdad? Al final, si esa es la condición o es lo que él ha vivido, lo que mejor le ha funcionado, está bien. Hay compañeras que dijeron que les parece muy bien el toyotismo, está excelente. Siempre y cuando se apliquen los métodos, recordando que el trabajador se le deben de respetar todos sus derechos y se deben de aplicar en cada situación de trabajo los principios laborales. ¿Ya? Entonces, ya les pasaron la asistencia vía ahí. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Que tengan una feliz tarde. Fue un gusto compartir otra vez con ustedes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.